algo. Pero si hoy tú levantas tu altar, si hoy tu espíritu se despierta, yo profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, que lo que te hace falta mañana, aleluya, lo tendrás en abundancia. Hoy de pronto estás llorando, hoy de pronto no tienes nada en las manos, pero despierta tu espíritu, aleluya, y tu espíritu, aleluya, atraerá la riqueza. Lo que te hace falta, vendrán las añadiduras cuando tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia, aleluya. Aplaude en esta hora. Esdras capítulo 3, versículo 1 al 3, y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios que mora en medio nuestro. Dice la Escritura: restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadak o Josué, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos. ¿A quién? ¿Holocaustos cuándo? Por la mañana. Por la mañana y por la tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Dios, que tú nos sigas hablando, que tu Espíritu Santo siga ministrando nuestros corazones, que hables a nuestro espíritu, mi Dios, y tu palabra, Señor, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, Señor, para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Hoy, Señor, abrimos nuestros sentidos espirituales para que tu palabra corra como río y produzca en nosotros el querer como el hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Y el título que el Señor me daba para este mensaje es restaurando el altar y el culto. Para poder entender el contexto necesitamos saber quién es Esdras. Y Esdras fue uno de los hombres más importantes que registra la Escritura en la restauración espiritual después del exilio. Esdras era un escriba, o sea, un escritor, pero también era sacerdote. Y cuando él es levantado por el Señor, es cuando escribe esto, porque en el año 586 antes de Cristo, dice que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había sitiado a Judá y había destruido por completo el templo y las murallas, ¿verdad? Los muros de Jerusalén, y todo había quedado destrozado, todo había quedado derribado. Pero me llama la atención porque ya Dios lo había profetizado, y es que nada acontece sin que Dios antes lo revele a sus siervos los profetas. Dios había dicho que iba a venir una nación, un imperio poderoso, el cual Dios iba a utilizar para tratar con Judá, ya que ellos se habían apartado del Señor. Pero luego que pasara todo ese tiempo, se iban a cumplir 70 años de esclavitud. Pero pasados esos 70 años, el Señor los iba a visitar. El Señor iba a cumplir su palabra. La palabra que dice en Jeremías 29:11, ¿verdad? Que los planes que el Señor tiene para con nosotros son planes de bien y no de mal. Son planes, ¿verdad?, para darnos un futuro esperanzador. Esa palabra se iba a cumplir. Y cuando él está escribiendo esa palabra, ya se ha cumplido. Llegó el tiempo de la visitación del Señor. Llegó el tiempo donde Dios iba a restaurar, a levantar aún desde las mismas cenizas a todo Jerusalén y a toda Judá. Gloria sea el Señor. A su nombre. Y Dios, para cumplir esto, para cumplir esta palabra, porque no solamente iban a restaurar el templo, porque antes de restaurar el templo, Dios tenía que primero restaurar el altar. Y allí me habla
Señor, porque antes de que Dios pueda restaurar tu casa, tu finanza, que Dios pueda restaurar tus hijos, que Dios pueda restaurar tu familia, lo primero que Dios quiere restaurar es nuestro altar personal. Porque déjame decirte, iglesia, que hay tres altares: el altar familiar, el altar que nosotros hoy estamos levantando en este lugar congregacional, pero también está el altar personal. A su nombre, que es nuestro altar. Ahora, ¿qué es un altar? Un altar es un lugar de sacrificio. El altar es el lugar de comunión con Dios. Es ese lugar de adoración, es ese lugar de rendición, es el lugar de muerte, es ese lugar de pacto y de revelación. Ahora, Dios quería restaurar a todo Israel, pero lo primero que tenía que restaurar era el altar. Pero antes de que viniera la restauración del altar, algo sucedió en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 del libro de Esdras dice la escritura que Dios despertó el espíritu de Ciro. Diga, despertó. Ahora, no despertó a cualquier hombre, despertó a Ciro, porque antes de que venga una restauración, tiene que haber un despertar en la vida de nosotros los hombres. Al primero que él despertó fue al rey Ciro. Ciro era un rey persa, Ciro era un hombre gentil, pero en Isaías 44 y 45 el Señor no lo llama como un gentil, el Señor lo llama como su ungido, como su pastor, a su nombre, el cual dice la escritura que le había llamado para sujetar naciones y para desatar lomos de reino, que iba a abrir la puerta, que iba a ir delante de él, que iba a quebrantar los cerrojos de hierro y las puertas de bronce él iba a quebrar, pero que a Ciro le iba a dar los tesoros escondidos y muy guardados para que supiera quién era el Señor, a su nombre. Ciro portaba una palabra, pero habían pasado 150 años desde que Isaías profetizó hasta el cumplimiento de la palabra. Hay palabras que están levitando, hay palabras que ya han sido soltadas tal vez a nuestros antepasados, pero que se van a cumplir en nosotros. No sé cuántos están entendiendo esto. Tal vez hay palabras que tú has recibido y las verán tus hijos, las verán tus generaciones. Cuando dicen amén, 150 años, pero la palabra de Dios, aleluya, cielo, tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se había llegado el tiempo del cumplimiento y Dios no solamente le dijo a Ciro, tú vas a desatar lomos de reyes, yo te voy a dar los tesoros escondidos. Esos tesoros escondidos es para que tú me edifiques casa a mí, a su nombre. Y es cuando Dios entonces levanta a Ciro y Ciro comienza a pregonar en el capítulo 1, a decretar y dice: el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres, aleluya, con plata, oro, bienes, ganado, ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro tenía una palabra y él dijo: a donde quiera que haya cualquier judío, que venga y suba a Jerusalén, porque vamos a restaurar la casa del Señor. No sé cuántos están entendiendo esto. Dios tuvo que primero despertar a Ciro, a su nombre, pero en el versículo 5 no solamente despertó a Ciro, dice que despertó a los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. ¿Por qué menciona estas dos tribus? Porque eran las dos tribus que pertenecían a Judá. Porque si nosotros vemos la historia, el reino de Israel se había dividido. 10 tribus se habían quedado con Israel, la capital era Samaria, y las otras dos tribus, que eran Benjamín y Judá, se habían quedado allí. Por eso es que mencionan a Judá y Benjamín. Pero me llama la atención porque dice que él levantó el espíritu, despertó el espíritu de los jefes de las casas paternas. Él sabe a quién levantó. No despertó el espíritu de las mujeres, sino que despertó el espíritu de los varones, de los líderes, de las cabezas, a su nombre. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y algo que Dios me hablaba es que Dios tiene que despertar no solamente a las mujeres, sino a los hombres de este tiempo, aleluya, porque Dios quiere restaurar muchas cosas en los hogares, en los matrimonios, pero primero, varón que estás aquí, hombre que estás aquí, tú eres la cabeza, tú eres la autoridad, y para que venga el orden, primero Dios tendrá que despertar tu espíritu. ¿Cuántos están entendiendo esto? A su nombre, así que dale, te está tocando un corazón y dile: despierta,
hijos. Si ellos se levantaban, sus hijos se iban a levantar. Ellos iban a arrastrar con el ejemplo a sus hijos. Por eso los varones de esta casa tienen que levantarse, aleluya, a arrastrar con su ejemplo a sus hijos, a declarar y a direccionar a sus generaciones. Y luego no solamente despierta a los cabezas de hogar, a los jefes, sino que despierta a los sacerdotes y a los levitas. ¿Cuántos sacerdotes y levitas hay en este lugar? Aleluya. Y dice la escritura que le despertó el espíritu de los sacerdotes y de los levitas, porque antes de restaurar el altar tenían que restaurar a los sacerdotes y a los levitas, porque los sacerdotes y levitas eran los que ministraban, ellos eran los que adoraban al Señor, ellos eran los que enseñaban la ley, ellos eran los que hacían los sacrificios. Dios nunca va a restaurar primero algo si primero no nos restaura a nosotros. Dios no podía restaurar el altar si los que lo iban a ministrar no estaban restaurados. Aleluya. Tú no vas a poder ir a ministrar sanidad en otros si tú todavía estás enfermo. Tú todavía no vas a poder restaurar a otros. Sin ti no ha habido una verdadera restauración. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces Dios despierta a estos hombres, aleluya, para poder restaurar el altar del Señor. Y algo que me ministraba, aleluya, es que en los tiempos de los jueces dice que había una mujer llamada Débora, y Débora había visto que durante 20 años este hombre llamado Javín, rey de Canaán, con Sísara, se habían levantado para oprimir el pueblo. Pero Débora estaba junto a la palmera y allí estaba dirigiendo, desde allí estaba profetizando, porque ella dijo: aunque el enemigo se haya levantado, yo también me voy a levantar. Y en el capítulo 6, si no me equivoco, del libro de los jueces, dice que Débora dijo: despierta, despierta, Débora. Esta palabra me ministró porque ella misma se habló, ella misma profetizó sobre ella y dijo: despierta, despierta, Débora. Y luego dice: y yo, Débora, me levanté como madre sobre Israel. Ella dijo: el enemigo Sísara, el enemigo, el rey Javín se ha levantado para oprimir durante 20 años la nación, para destruir la familia, pero yo no voy a estar adormecida, yo me voy a levantar. Y hay alguien que en esta mañana va a tener que despertarse para pelear por su casa, para pelear por su familia, para pelear por su matrimonio. Hoy el Señor está diciendo: despierta, iglesia, despierta, levántate, vístete de poder, aleluya, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. A su nombre. Gloria sea el Señor. ¿A cuántas Déboras, aleluya, están en este lugar? ¿Cuántas Déboras se van a levantar, aleluya, en esta hora a pelear por su casa, a pelear por su familia, a pelear por los suyos? A su nombre. Gloria sea el Señor. Y luego que el Señor, mira, despierta el espíritu, despierta el espíritu de estos hombres. Me llama la atención, ¿sabes qué? Que juntamente con el despertar vino la provisión. Vino la provisión. Esdras 1:4 dice: ayúdenle los hombres de su lugar. ¿Con qué? Con plata, con oro, con bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y esto me ministró. ¿Sabes por qué? Porque Dios despertó el espíritu, y cuando despierta el espíritu viene lo que ellos necesitaban. Vino la provisión, vinieron las ofrendas voluntarias, vino el oro, vino la plata, vinieron los animales para ofrecer los sacrificios, aleluya. Y hoy vengo a decirte que si hay algo que te hace falta, a medida de que tú despiertas tu espíritu, a medida de que tú restaures tu altar, las puertas que estaban cerradas van a empezar a abrirse, los tesoros escondidos van a empezar a desatarse sobre tu vida. ¿Cuántos dicen a mí en esta hora? Hay algo que está retenido, pero si hoy tú levantas tu altar,
necesitando, aleluya. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que yo estoy necesitando? ¿Qué es lo que me hace falta? Entonces hoy estoy entendiendo que necesito despertar y necesito restaurar, aleluya, el altar del Señor. Dios despierta, aleluya, el espíritu de aquellos que estaban adormecidos, pero con ese despertar viene la provisión. Y en el capítulo 3, que es donde acabamos de leer, dice la escritura, versículo 3 y versículo 2: y edificaron el altar de Dios. No era cualquier altar, era el altar de Dios de Israel, para ofrecer el holocausto como estaba escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y luego dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron holocaustos por la mañana y por la tarde. Entonces, ya teniendo la provisión, ya teniendo los animales, ya teniendo los recursos, aleluya, ellos levantaron el altar. Pero hoy yo vengo a decirte, aunque tú no tengas los recursos, tú tienes que levantar el altar, aleluya. Tú tienes que provocar al Dios de que lo imposible, a su nombre. Y ellos restauraron el altar, y dice, y lo colocaron sobre sus bases. Lo colocaron allí donde debería de estar el altar. Porque yo te voy a decir que tú tienes que levantar el altar, porque el altar es el que te va a ayudar a sostener la bendición que Dios te ha entregado. Porque si no, se te va a ir como aguas. El altar es lo que te va a ayudar a sostener todas las bendiciones que hasta ahora tú has recibido. Porque donde no hay altar hay pobreza, donde no hay altar hay escasez, donde no hay altar hay ruina, donde no hay altar hay apatía, donde no hay altar hay preocupación, donde no hay altar hay carga, donde no hay altar hay confusión. Por eso en esta hora hay alguien que se va a tener que levantar, a levantar su altar de adoración a su nombre, a su nombre. Dice la escritura en Primera de Reyes capítulo 18 que el pueblo de Israel estaba en sequía, una sequía tremenda. El profeta Elías había dicho: por mi palabra no lloverá. 3 años habían pasado, eran 3 años y medio que no había llovido, había sequía. Porque había sequía, porque no había altar. Porque no había altar, porque se habían ido tras los Baales. Pero Elías dijo: para que se acabe esta sequía vamos a restaurar el altar. Pero dice la escritura, vamos a leerlo, Primera de Reyes 18. Para los que están siguiendo, Primera de Reyes 18. Dice la escritura: y tomando Elías, 18:30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová. Diga: el altar de Jehová. ¿Y cómo estaba el altar? Diga: arruinado. Y dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran unas medidas de granos. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña, y luego dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías se dio cuenta que el altar de Jehová estaba arruinado, y dice que él lo arregló. En otra versión dice que lo reparó. Y cuando yo lo estuve buscando en el original hebreo, es la palabra sanó. O sea que él
vino a sanar el altar del Señor. Él vino a restaurarlo. Y cuando Él lo restauró, Él tomó 12 piedras, porque los altares algunos eran de arena y otros de piedras. Y las piedras no tenían que ser labradas, sino eran piedras, ¿verdad? Rústicas, piedras, porque si las labraban, estaban profanando el altar del Señor. Y Él tomó 12 piedras en honor a cada una de las tribus de Israel. Y colocó allí, ¿verdad?, una zanja, lo que acabamos de leer. Colocó allí granos, colocó agua y preparó allí ya todo, tomó la leña, tomó un buey, lo cortó en pedazos, y cuando lo corta en pedazos lo coloca allí, y él comienza a orar. Y mientras está orando, clamando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, Dios vino y le respondió. ¿Cuántos dicen amén? Dios vino y respondió a Elías, a su nombre. Vino Dios y respondió a Elías. Y no respondió, aleluya, con una voz como cuando Jesús se estaba bautizando. Respondió con fuego, diga con fuego. Descendió fuego, aleluya, sobre ese lugar. Porque donde hay sacrificios hay fuego. Donde hay sacrificios hay fuego, aleluya. Donde hay sacrificios hay fuego. Y el fuego de Dios cayó sobre ese lugar. El fuego de Dios cayó sobre el altar y consumió el holocausto, lamió las aguas. Ese holocausto quedó consumido por el fuego del Señor. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios que el fuego va a caer, pero vas a tener que arreglar tu altar en esta hora. Arregla tu altar, porque el fuego, aleluya, va a descender, aleluya, sobre tu casa, sobre tu familia. A su nombre damos gloria. Por eso dice la alabanza: en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios. Levanta tu iglesia, el fuego está encendido, el fuego está encendido. Ándenlo por apagar, porque el fuego del Señor, y nadie lo puede apagar. Porque el fuego del Señor, en el altar de Dios, hay un fuego que va a descender en esta mañana sobre tu altar. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido y nadie lo puede apagar. Porque el fuego del Señor, y nadie lo puede apagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. Mira, el fuego de Dios cayó, aleluya, sobre ese holocausto. Y el fuego consumió el sacrificio. Y yo creo que si tú hoy te levantas, aleluya, a restaurar tu altar, ese fuego de Dios va a consumir todo miedo. El fuego de Dios va a consumir todo temor. El fuego de Dios va a consumir toda atadura. El fuego de Dios va a consumir toda atadura del diablo. El fuego de Dios va a consumir tus debilidades. El fuego de Dios te va a fortalecer. El fuego de Dios va a avisar, aleluya. Entonces alguien siga su nombre. Hacemos fuerte, porque el fuego, aleluya. Cuando hay sacrificio, el fuego de Dios desciende, aleluya. El fuego de Dios desciende, porque la responsabilidad de Dios es hacer que el fuego descienda donde hay sacrificio. Pero nuestra responsabilidad es que ese fuego no se apague, que ese fuego siga allí ardiendo. Ese fuego va a quemar toda enfermedad. Ese fuego en esta hora va a quemar todo diagnóstico. Ese fuego va a quemar ahora todo dardo del maligno. Ese fuego va a quemar toda trampa del diablo. Ese fuego va a caer. Ese fuego se va a levantar a su nombre. A su nombre, la semana. El fuego va a caer. El fuego está cayendo.
recibí la palabra y el Señor me dijo: Juliet, lo que estás viviendo solamente es el vehículo que yo estoy utilizando, porque te metiste en un conformismo, y es necesario, Juliet, que tú te levantes. Aleluya, es necesario. Por eso te estoy procesando. Por eso este vehículo, que aunque tienes temor, aunque tienes miedo, aunque de pronto estás pensando tantas cosas, es el vehículo que yo estoy utilizando para levantarte. Y hoy vengo a profetizar a alguien: lo que está viviendo es el vehículo, es la excusa de Dios. Aleluya, porque te levantes tu altar, porque te levantes. Aleluya, aquí hay mujeres intercesoras, aquí hay hombres, aleluya, esforzados y valientes, que necesitan volver a orar a las madrugadas, que necesitan levantarse, aleluya, a estar en pie, que sus rodillas toquen el suelo y le digan: Señora, aquí estoy, y no me levanto, aleluya, hasta que no vea lo que me ha prometido. A su nombre, aleluya. Y hoy estoy hablando aquí con toda autoridad, porque me gusta dormir. Ay, Dios mío, Señor, aquí está Roberto y Matías, y este vehículo ya me espanta el sueño, mi hermano. Aleluya. Y no solamente, mire, es que no solamente estaba dormida física, sino que había venido un adormecimiento sobre mi vida. Aleluya. Pero ese vehículo, gloria a Dios por esos vehículos que Dios utiliza para levantarnos, para estremecernos. No sé cuál es el vehículo que Dios está, aleluya, donde te está llevando, pero te aseguro que te llevarán puerto seguro. Gloria al Señor. Ese vehículo, aleluya, desatará en ti ese peso y eterno peso de gloria. Aleluya. Gloria sea el Señor. Si no, pregúntale a Ana, que el vehículo era la esterilidad. El vehículo era, oye, la otra muchachona, esa Penina la tenía ya aburrida, la tenía amarrada, flaca, sin sueño, había perdido toda esperanza, vivía peleando con el marido: dame hijos si no me muero. Esta mujer estaba allí, gloria a Dios, peleando con el esposo. Pero fue el vehículo que Dios utilizó, aleluya, para llevar a Ana al altar. Ella llegó ese día al altar, y cuando llegó al altar, aleluya, ella comenzó a orar allí. Y dice que oraba largamente y lloraba, y tal vez no expresaba cosas con sus labios así, pero su corazón estaba allí compungido y Dios la estaba viendo. Pero ese día el Señor la vio en el altar, la vio que estaba derramando su alma, gloria sea al Señor, como nunca antes. Y allí vino la revelación, porque el altar es un lugar de pacto. Esa mujer entró en pacto con Dios y dijo: si tú me dieres un hijo, será para ti, lo consagraré para ti, no pasará navaja sobre tu cabeza, te servirá todos los días. Y ese día, aleluya, se activó algo dentro de ti, se rompió toda esterilidad, porque el que allí en el altar rompió toda sequía, rompió toda esterilidad. Y esa mujer ese día salió fructífera, aleluya. Ese día no estuvo más triste, ese día que estuvo en el altar no tuvo más preocupación, no estuvo más amargada. Hay alguien que necesita estar en el altar, hay alguien que en esta hora necesita volver al altar. A su nombre, a su nombre. Cuando leía en Génesis 35, pastor predicó el domingo de Génesis 35, que era afónica, ya yo venía. En Génesis 35 dice que Jacob levantó un altar, y él dice en Génesis 35, no lo vamos a buscar, confíen en mí, pero Génesis 35 versículo 3 dice que levantó un altar porque Dios lo había librado de su angustia. Él dijo: yo voy a levantar un altar porque es que Dios me ha librado de aquella angustia. En el altar él se vendió, aleluya. En el altar él agradeció al Señor. Los altares van a ayudar a que tú salgas de esa angustia en la que puedas estar viviendo. Yo sé que sentirse angustioso, yo lo sé, que sentirse
es angustioso, que nos da muchas veces miedo el futuro que no sabemos. Pero nuestro futuro está en las manos del Señor. Y en las manos del Señor, aleluya, le enseñaba a uno de los discipulados, ¿verdad? Que el que está en la mano del Señor nadie lo puede arrebatar. Y la palabra que nadie lo arrebatará de mi mano, nadie lo arrebatará. 2 veces esa palabra. O sea que en las manos de Dios estamos tan seguros que nada nos puede arrebatar, aleluya. Por eso es necesario volver al altar, aleluya. Porque en el altar se van a ir las cargas. En el altar se van a ir las cargas a su nombre. Pero una persona que no tiene un altar, que ha descuidado su altar, su comunión con el Señor, que ha dejado de adorar, lógico, ahí lo que va a haber es muerte, lo que va a haber es pecado. Si no, pregúntale a Sansón. Sansón, usted lee de Jueces 13, creo que hasta el capítulo 17, que le dan todo eso a Sansón, y usted no ve a Sansón levantando altar. Sansón andaba, era mujeriando como Diomedes. Sansón andaba en otro cuento, pero Sansón creía que porque Dios lo usaba tenía la aprobación de Dios. Y no quiere decir que porque Dios nos use tenemos la aprobación del Señor. ¿Cuántos están entendiendo esto? Dile al que está a tu lado, no porque Dios te use quiere decir que tenga la aprobación del Señor. Vamos a dar un codazo, no porque Dios te use, no porque Dios te use crees que vas a tener la aprobación de Dios, porque Dios estaba usando a Sansón, pero no lo estaba aprobando a su nombre. Pero ¿sabes por qué? Porque Sansón no tenía una vida de altar. Sansón nada más oró cuando ya le dijo, Señor, perdóname, y allí dame la fuerza nuevamente. Y fue cuando cayeron las columnas y él murió allí. Fue la única vez que yo leí que estaba orando, pero del resto, porque no tenía una vida de altar. Y el que no tiene vida de altar, el pecado le coquetea y sale así corriendo detrás del pecado. El que no tiene altar tiene una vida seca. El que no tiene altar, entonces Dios viene y le manda un vehículo. Le manda un vehículo. Toma, para que te llegue, aleluya, a cumplir el propósito que Él tiene. Gloria sea al Señor. A su nombre damos gloria. Y vamos a leer para terminar. En Levítico 6. Perdón, 2 de Crónicas 7. 2 de Crónicas capítulo 7. ¿Tienes agua? 2 de Crónicas, Levítico. 2 de Crónicas capítulo 7. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 1 al 3. Porque en Levítico 6 habla sobre el altar y que el altar, el fuego arderá continuamente. O sea que Dios le había dicho a los sacerdotes, a los levitas, que el fuego no se podía apagar, que el fuego tenía que arder continuamente, que fue lo que leíamos en Esdras 3, que dice que ellos ofrecían holocausto por la mañana y por la tarde. O sea que el altar tenía que estar de continuo, ¿verdad? Ahora en 2 de Crónicas capítulo 7 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová, diga la gloria de Jehová, llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y ¿qué hicieron? Y alabaron a Jehová diciendo, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Mira, cuando Salomón terminó de orar, el fuego descendió y con el fuego vino la gloria de Dios, aleluya, porque la gloria de Dios va a ser manifiesta en tu vida, va a ser manifiesta en tu casa, en tus hijos, en tu ministerio, en tu economía, en todo lo que emprendas. Tú vas a ver la gloria de Dios, la gloria de Dios se va a manifestar, aleluya, a pocos días
Señor. Pero Romanos 12:1 dice: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional. Ahora el sacrificio somos nosotros. Nosotros somos ese sacrificio vivo. ¿Y sabes por qué vivo? Porque vivimos para Él, porque vivimos para hacer su voluntad. Estamos muertos pero al pecado, pero vivos para Él. Antes se ofrecía una víctima, un animal muerto, pero ahora Él está diciendo: ahora ustedes son el sacrificio, y un sacrificio vivo y santo, no inmundo, un sacrificio santo, pero también dice que es agradable. O sea que nuestra vida es tan agradable para Dios, que es el culto que a Él le agrada. Aleluya. Tú quieres darle culto que a Él le agrada, entonces póstrate en el altar de Dios. Yo no sé cuál es el altar, si es el baño de tu casa, si es la habitación tuya, si es la sala, si es ese rinconcito, no sé cuál es el altar, pero tú quieres ese sacrificio, allí va a ser que el fuego de Dios descienda. Aleluya. Allí te vas a avivar, allí te vas a levantar, allí vas a ver la gloria de Dios, allí vas a adorar, allí vas a decir: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Pero no dejes que el fuego se apague. Aleluya. Cuando estaba allá atrás, sentí mi corazón tan chiquitico, porque sé que aquí hay mucha gente que está cargada. Hay gente que está llevando una carga sobre sus hombros. Y cuando estaba allí, que estábamos cantando la segunda que cantaste, Selena, la del venezolano, Amado de mi alma. Amado de mi alma, no sé si se llama así, pero allí estaba y me quebrantaba tanto porque sentí allí que muchos corazones se sienten abatidos, que muchos corazones se sienten cargados. Aleluya. Pero hoy hemos venido al lugar correcto. Aleluya. Hoy no estamos en el lugar, aleluya, hoy estamos aquí en el lugar correcto, no como la vivienda, estamos en el lugar correcto, a la hora correcta, aleluya, en el día correcto, donde el fuego de Dios va a descender sobre nuestros altares, donde el fuego de Dios va a descender